y que venía de Ginebra de ser sometido a un tratamiento médico, era recibido por un grupo de amigos, entre los que se encontraba Domingo Barnés, que por entonces ocupaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública. Este le daba a conocer el decreto de 29 de mayo por el que se creaban las misiones, al tiempo que le proponía impulsar y dirigir el proyecto desde la misma dirección del Patronato de Misiones. Este parecía ser la persona más idónea para llevar a término esta iniciativa por varias razones. En primer lugar, por su amplia experiencia pedagógica, que le hacía pleno conocedor de la situación española y de sus necesidades más acuciantes. En segundo término, porque había realizado numerosos viajes que le habían puesto en contacto con las corrientes pedagógicas más avanzadas de Europa. Y, en último término, por su prestigio personal e influencia en los medios político-educativos, lo que sin duda facilitaría la puesta en marcha del proyecto. Pero si hubo una razón de peso para que se decantara la balanza hacia la de su persona, fue precisamente su idea del maestro misionero, que estuvo presente en su obra y trayectoria a lo largo de toda su vida. Su nombramiento, junto con el resto de miembros del patronato, se hacía a través de la orden del 6 de agosto de 1931. Como bien ha anticipado Pilar, formaron parte del mismo nombres fundamentales como el entonces ministro de Instrucción Pública, el entonces director del Museo Pedagógico Nacional, pedagogas de la talla de Amparo Cebrián o poetas como Antonio Machado o Pedro Salinas, entre otros.